So I'm very happy to announce our next speaker of the session, which is Trinidad Nogales, director of the Museum of Roman Art in Mérida, Spain. And I'm very proud to say that she is also correspondent member of the German Archaeological Institute and a dear friend of the Madrid department in the Calle de Serrano. So she did her PhD in the University of Salamanca, Spain, in 1992, which was decorated with the prize Premio Extraordinario de Doctorado. And during a period of more than 30 years, she had coordinated archaeological projects, among others, in Augusta Mérida, Villa Adriana in Italy, and in Amaya in Portugal, and published books, articles, catalogs on ancient urbanism, iconography, sculptures, and on phenomena such as Romanization in the Roman province of Lusitania, which is modern Spain and Portugal. Her tremendous teaching experience is not just focused on the Iberian Peninsula. She was also lecturer at the universities in Paris, Lisbon, and in South California as well. And last year she received the Spanish National Prize of Archaeology, Arquitectura Viva. Yeah, Trinidad, the stage is yours. Welcome. Thank you very much. Tendría que comenzar sin duda agradeciendo sinceramente al Museo Arqueológico Nacional, en especial a la doctora Isabel Izquierdo, la directora, su invitación por permitirme participar en esta interesantísima jornada que me ha permitido hacer un maravilloso retorno a Berlín y de Berlín nos vamos a ir al otro extremo del mundo conocido en la antigüedad, que era la Lusitania romana y en concreto a la ciudad de Augusta Mérida, la actual Mérida, capital del territorio moderno de Extremadura. Partimos de un museo local, pequeño, el museo arqueológico más antiguo de la península ibérica, si exceptuamos las colecciones reales, las Reales Academias. Nace en 1838 y tiene como primera sede una iglesia del siglo XVII que en el siglo XIX pasa a poder del Estado por el proceso de la desamortización y ocupa en el corazón de la ciudad de Mérida en el siglo XIX un pequeño espacio, un pequeño reducto. Las primeras imágenes que poseemos de aquel museo son de finales del siglo XIX. Es verdaderamente un concepto decimonónico, el concepto de museo almacén, un lugar donde se acopian colecciones procedentes de toda la ciudad. A través de los años, el museo inicia un proceso muy importante y muy denso de actividad arqueológica en la ciudad de Mérida. A comienzos del siglo XX, en 1910, se inicia la excavación sistemática del solar emeritense por parte, hay que decirlo, de un director del Museo Arqueológico Nacional, don José Ramón Mélida, acompañado de un insigne emeritense, el doctor don Maximiliano Macías. Gracias a estos dos personajes paradigmáticos para la historia de la arqueología, no solo emeritense, sino también nacional, se va a descubrir el teatro, se va a restaurar el teatro y se va a poner en valor un edificio de estas características, hasta el punto de que en 1933 se celebrará en el Teatro Romano de Mérida el primer Festival de Arte Clásico, retomando el Teatro Romano de Mérida, el más importante de la península ibérica, sin duda, el papel para el que fue construido y concebido nada menos que por el yerno de Augusto, Marco Ipsanio Agripa, patrono de la colonia emeritense. El museo capitalizará a comienzos del siglo XX el nuevo concepto de la arqueología. La arqueología ha dejado de ser la búsqueda del tesoro y el concepto de nueva arqueología, de la arqueología como ciencia histórica, con la defensa del yacimiento, con una legislación que comienza a acompañar a la actividad arqueológica, con el incremento importantísimo de las colecciones de la ciudad y con una realidad hacia la investigación. Y ya entonces, a principios del siglo XX, en el año 29,
cuando se celebra la Exposición Universal de Sevilla, se realiza la primera instalación, que es esta que vemos aquí, de la colección emeritense, con los materiales del teatro, del Mitreo, parte de los foros, etc. Entonces ya se plantea en el año 29 la inminente necesidad de tener un nuevo museo en Mérida. Era un desideratum de los arqueólogos del momento, que no llegó a ser realidad hasta muchos años más tarde, como suele ser habitual en estos casos. Tendremos que avanzar en el tiempo y en el año 1975, celebrándose el bimilenario de la fundación de la colonia, que se había fundado en el 25 a.C., según el texto de Dion Casio, que nos refiere, una vez terminada la guerra de cántabros y astures, Augusto manda licenciar a los veteranos de 2 legiones, a los emeriti, de aquí viene el término de colonia augusta emérita, manda, como digo, fundar esta nueva ciudad en el Finisterrae, en el final del mundo conocido, en el extremo más occidental. Un territorio, la Lusitania romana, la nueva provincia que emerge, inicialmente periférico, pero que con el curso del tiempo se va a convertir en un territorio geopolítico muy importante para Roma. No se podría comprender la conquista de Britania en época de Claudio si no hubieran tenido este control del Atlántico, el Atlántico como ese ignotus oceanus, pero el Atlántico como punto de partida hacia Britania y los estrechísimos contactos que habrá a lo largo de todo el Alto Imperio con las islas británicas. Como decía, en el año 1975 se celebraba el bimilenario de la ciudad y la administración española, muy en su línea, decide conceder a los emeritenses un nuevo museo para Mérida, pero sobre el papel. En Boletín Oficial del Estado, aquí ven la copia del ejemplar, se define que Mérida tendrá un nuevo museo, el Museo Nacional de Arte Romano. ¿Y por qué esta denominación de Museo Nacional de Arte Romano? En aquel momento se toma el modelo italiano. Estaba el Museo Nazionale Romano, el Museo delle Terme, de todos conocidos, y la administración española, a la sazón, decide tener también un Museo Nacional de la Cultura Romana en la península ibérica. Se celebra un gran congreso, el Congreso del Bimilenario, donde diferentes investigadores, italianos, franceses, alemanes, portugueses, de todas las nacionalidades que tenían puesta la vista en la importancia de aquella capital occidental, publican este volumen de Augusta Emérita. Fue un punto de inflexión, pero sin duda no se llegará al anhelo final de crear un nuevo museo para Mérida hasta el año 1980. Habían pasado ya unos años desde la posguerra y el Ministerio de Cultura, siendo ministra la primera mujer tras la República, Soledad Becerril, decide crear un nuevo museo, un nuevo edificio, dotar a Mérida de un nuevo edificio. Y se elige precisamente el emplazamiento más importante desde el punto de vista arqueológico, un solar frente al recinto del teatro y del anfiteatro, como pueden ver en esta imagen. El edificio será un encargo directo al arquitecto Rafael Moneo, uno de los arquitectos más importantes actualmente en el panorama nacional, pero que entonces Moneo acababa de recibir su beca en la Academia Española en Roma y había bebido directamente de la arquitectura romana, no tanto de la arquitectura emeritense, que hay que decir que es mayoritariamente granítica, sino de la arquitectura del Eterme de Caracalla, los mercados de Trajano, las termas de Diocleciano, en fin, de esa arquitectura metropolitana que Moneo toma como punto de partida para crear este magnífico edificio del nuevo Museo Nacional de Arte Romano. Serán 5 años, del 80 al 85, cuando el equipo del museo, que eran 4 personas, director, auxiliar administrativo, conserje y señora de la limpieza, así comenzó la andadura del Museo Nacional de Arte Romano en el año 80.
A partir del año 80, un nuevo equipo de jóvenes arqueólogos locales nos incorporamos a esa apasionante y fascinante tarea de crear el nuevo Museo para Mérida, que llevábamos escuchando a nuestros abuelos hablar de la existencia de ese nuevo museo y que nunca llegaba a la ciudad. Finalmente, Rafael Moneo realiza este proyecto en ese espacio enormemente singular y él, en cierta medida, parte del yacimiento arqueológico. Este es el solar donde Rafael Moneo va a construir el Museo Nacional de Arte Romano, que, como ven, estaba ocupado en una parte por un edificio prácticamente coetáneo a la ejecución del nuevo museo. Moneo toma como punto de referencia el yacimiento, respetando la conservación del yacimiento dentro de las entrañas del museo y realizando una solución arquitectónica absolutamente romana, que es el sistema de criptopórtico. Construye una estructura subterránea, el área arqueológica visitable, que es un valor añadido al propio museo, porque el espectador, el visitante, que llega a una ciudad patrimonio de la humanidad, se encuentra que puede, dentro del museo, ver una parte de ese yacimiento arqueológico. Es una zona periférica, extramuros, donde lo que se conservan son restos de viviendas suburbanas, restos de necrópolis, también una parte de área industrial, una gran calzada y una conducción hidráulica. Moneo ejecuta la fábrica del museo siguiendo un paradigma, un expediente absolutamente a la romana, una fábrica externa de opus lateritium y una zona interna de concretum de opus incertum, siguiendo la terminología latina a la romana, y utiliza como módulo de medida la luz del arco de Trajano en Mérida. La antigua sede de la iglesia de Santa Clara, que había quedado vacía de la colección romana, se habilita para exhibir la colección visigoda, una de las más importantes, si no la más importante, de la península ibérica en cuanto a la importancia que tuvo la sede metropolitana de Augusta Emérita en época visigoda. La conocemos por las fuentes y, sobre todo, por estos materiales arqueológicos de primerísimo nivel. Y Moneo crea este nuevo edificio de todos conocidos, el Museo Nacional de Arte Romano, que tendrá una fisonomía inequívoca con esa articulación de grandes espacios con volúmenes muy importantes para la ubicación de esa colección monográfica del yacimiento emeritense y otra serie de áreas transversales con una dimensión más humana donde se instalarán las colecciones de pequeño formato, orfebrería, numismática, cerámica, vidrio, es decir, materiales cuya dimensión menor necesitan un espacio más reducido, un espacio más próximo al espectador. La fábrica del museo incorpora, como he dicho, a la manera de criptopórtico romano, el área de la cripta arqueológica, que es visitable y también es una zona que utilizamos para la realización de actividades de todo tipo, conferencias, conciertos, talleres para educativos, todo tipo de actividades. El museo, desde su origen, es un gran centro de investigación. Ya he dicho que las excavaciones arqueológicas de la ciudad dependerán de la propia institución. Tendrá el museo, el nuevo Museo de Mérida, una gran biblioteca con 30.000 volúmenes, actualmente la biblioteca especializada más completa de mundo clásico, de mundo antiguo, obviamente no tanto como el Instituto Arqueológico Alemán de Madrid, que es una biblioteca ejemplar, pero sí es cierto que la biblioteca del museo es una biblioteca de consideración en el panorama peninsular. Atrás quedaba, por tanto, esa etapa del Museo de Santa Clara desde el año 38, 1838 hasta 1985, y se abría esa nueva realidad de la arqueología hispana, de la arqueología emeritense.
Y el Museo de Mérida era algo más que un museo local, era un museo de la Lusitania romana, porque nuestro territorio cultural, natural, es el territorio de la Lusitania, desde el occidente de la península ibérica hasta la salida al mar a través de Olisipo, de esa capital marítima de la Lusitania. Aquel museo que había comenzado con 3, 4 personas y que había llegado a los años 80 con 3, 4 personas, en los años 80 cambió e incorporó nuevos equipos de arqueólogos, de investigadores, dentro de ese contexto, de ese nuevo espacio y, por supuesto, con nuevos proyectos, con una nueva hoja de ruta para marcar el presente y el futuro ambicioso de la institución. El museo se convirtió en un punto de referencia con estrechas relaciones nacionales e internacionales con todos los museos de su similitud arqueológica, sobre todo de romanidad, liderando equipos y programas de investigación con museos de diferente origen, pero similar tipología. El Congreso Internacional de Arqueología Clásica de 2013 vino a reconocer el papel del museo dentro de ese panorama tan importante de la arqueología clásica. Además, el museo se convirtió también en un centro de vinculación potente universitaria, algo que lamentablemente y de manera incomprensible en España no existe, que es la conexión entre los museos y la universidad, pero no una conexión casuística o por mera relación personal del profesorado con los conservadores de los museos, sino una conexión real de la universidad y el museo, que es un laboratorio espléndido de aprendizaje universitario, que lamentablemente, insisto, no existe en la figura administrativa de nuestro país, entre otras razones porque los museos españoles, nacionales incluso, estamos fuera de la ley de la ciencia, no tenemos capacidad de poder pedir proyectos propios de I+D+I, proyectos de investigación. Valga esta reivindicación simplemente como recordatorio de la triste situación que los museos nacionales atravesamos en España en materia científica e investigadora. El museo volcó su actividad, como he dicho, hacia la Lusitania romana. El doctor Carballo, el director del Museo de Lisboa y todo el equipo de Portugal, de diferentes instituciones, hizo posible que llegáramos a presentar la Lusitania romana como origen de dos pueblos. Actualmente España y Portugal, en la antigüedad éramos un solo territorio, con personajes que jugaban en primera división en la política romana. No olvidemos que algunos gobernadores de la Lusitania llegaron a ser emperadores de Roma, como Otón, por ejemplo, o como otros personajes lusitanos que tuvieron un papel destacadísimo en las intrigas políticas contra Tiberio, a favor de la conspiración de Sejano o tantas y tantas personalidades que en la Lusitania jugaron su papel en ese tablero que era la política del Imperio Romano. La Lusitania romana fue sin duda un hito en la realidad del museo y de la arqueología de nuestro territorio. Fue una presentación internacional de lo que la Lusitania significaba. Yo recuerdo cuando fui al Congreso del 88 a Berlín, prácticamente la Lusitania no existía, no se conocía, no se sabía qué era aquel territorio tan marginal, tan secundario. Y, sin embargo, llegamos a ese siglo XXI ya en una posición diferente, como una, no digo una provincia fidelis, pero una provincia, al fin y al cabo, de la pars occidentis del imperio. Mérida es un yacimiento que posee un potencial arqueológico de primerísimo nivel. El teatro, que nacía, como podían contemplar anteriormente, de manera muy modesta, surgiendo del subsuelo, hoy en día es la sede, creo que ya es el único festival internacional de teatro clásico que se conserva en el Mediterráneo, con una entidad importante junto a otros ejemplos, ¿no?, como Taormina, en fin, y tantos ejemplos de la cuenca mediterránea. Pero sí es cierto que el museo jugó desde el principio un enorme papel transversal con las instituciones que tutelaban y tutelan la arqueología emeritense.
Y llegamos al punto que nos interesa, que es la situación actual, el proceso de ampliación y remodelación. No entendemos este proyecto sin la colección visigoda. Es un tótum el que se debe considerar. Ahora estamos en la fase de la ampliación y la remodelación del Museo Nacional de Arte Romano, pero el proyecto nace con visos de tener mayor amplitud, con visos de que la colección visigoda, que está actualmente constreñida en la iglesia de Santa Clara, llegue a ser una realidad, porque estamos hablando de la mejor colección de arte visigodo de la península ibérica, junto con Toledo, y creo que merece un tratamiento diverso. Por eso, la colección visigoda fue objeto de un concurso y Ángela García de Paredes ganó este concurso y realizó un proyecto fantástico para la sede de la colección visigoda, donde se van a destinar diferentes áreas, el área de colecciones, el área interna sin colecciones y, naturalmente, la parte vinculada con el yacimiento arqueológico. Se posiciona el nuevo edificio justo detrás del teatro. Y el museo, que nació en estos años 80 con muchas expectativas, prácticamente desde el minuto 1 también considera y contempla que necesita más espacio, que necesita más actividad, que necesita más servicios. Por eso la Administración, el Ministerio de Cultura, adquirió ese solar que ya estaba ocupado anteriormente para encargar al mismo arquitecto, a Rafael Moneo, que hiciera una nueva ampliación del Museo Nacional de Arte Romano, que es este ángulo que están contemplando aquí en la imagen y que, de alguna manera, será el cierre de toda esa ínsula que contemplará el futuro Museo Nacional de Arte Romano. Es un proyecto, aquí ven diferentes imágenes, anteriormente era un edificio típico de los años 70, 80 en España, con una calidad constructiva pésima y con una iconografía más pésima todavía, y afortunadamente su demolición significó la incorporación de esa nueva parte para el crecimiento del museo. Rafael Moneo inicia el proyecto, se comienza en 2007, para que se hagan una idea de el cronograma muy amplio que tenemos que considerar siempre en las reformas de nuestras instituciones. Y aquí ven una imagen relativamente reciente con el edificio ya emergente, con una visión bastante aproximada, como estamos en la actualidad, donde el edificio se incorporará con una fisonomía distinta, porque Moneo, en su memoria, en su declaración, insiste en que quiere que este ángulo nuevo del Museo Nacional de Arte Romano no sea una extensión del anterior edificio, sino, como hemos visto hasta ahora en los otros proyectos, sea una parte nueva, un Neues Museum, dentro de la propia factura del edificio de Rafael Moneo. Y que tendrá esta nueva parte del museo. Será un área que nos va a proporcionar un gran espacio para actividad social, un salón de actos, que no contábamos con él hasta ahora, con espacios nuevos, expositivos, remodelaremos absolutamente de manera integral el área de acceso al visitante, la tienda, toda la zona de seguridad, el espacio de área didáctica tendrá un lugar propio y así iremos avanzando en esa nueva fisonomía del Museo Nacional de Arte Romano, con el nuevo edificio. No solamente serán servicios, también nuestra biblioteca, que ya tiene problemas reales, como casi todas las bibliotecas, de crecimiento y de puesta al día, se verá ricamente incrementada en superficie y también en espacios para investigadores, para poder realizar esta actividad científica tan importante que desde el museo se lleva a cabo desde hace muchos decenios. El área de biblioteca, el área de documentación, el área de investigación,
Nosotros en su día tuvimos la esperanza de que la Administración nos hubiera permitido tener una pequeña residencia independiente para investigadores, pero era muy complicado con la legislación española el encontrar esta solución, porque tener una residencia de investigadores hubiera sido muy importante para poder acoger colegas y también nuevas aportaciones al Museo Nacional de Arte Romano. No ha sido posible, pero bueno, tenemos próximas diferentes servicios que nos pueden ceder otras instituciones locales. En suma, y para ser respetuosa con los tiempos, se creará con la construcción del futuro Museo Visigodo, la colección visigoda, y con la ampliación y remodelación del Museo Nacional de Arte Romano, un circuito excepcional del mundo antiguo que partirá bien desde el yacimiento arqueológico y recorrerá a través del Museo Nacional de Arte Romano toda esa visualización monográfica, temática de los distintos aspectos de la cultura romana, en suma, de nuestra cultura, para concluir con la colección visigoda. Será, por tanto, un ejemplo, creo que único, en un yacimiento patrimonio de la humanidad, que vertebrará toda esa actividad y que queremos que más pronto que tarde sea una realidad. La ampliación está en su fase de conclusión. Entre este año 24, 25, a mí no me gusta decir fechas porque siempre te puedes equivocar. Inteligentemente los colegas de Berlín han puesto una interrogación en el desideratum del futuro del Pergamon Museum. Nosotros, en principio, la obra terminará en 24, 25 y el Museo Visigodo, confiemos, que sea también una realidad. Lo que empezó siendo, como decía Mariano José de Larra en el siglo XIX en su visita a Mérida, Mérida es un niño dormido en los brazos de un gigante que va a despertar. En el siglo XX despertó y ahora tenemos que conseguir que ese gigante nos haga felices con la contemplación de la arqueología emeritense, con la contemplación del pasado. Muchas gracias.